Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea García y el día de hoy les voy a hablar acerca de las señales y de la transmisión de datos. Para comenzar hablaremos acerca de qué es la transmisión de datos, también llamada transmisión digital o comunicaciones digitales. Es la transferencia física de datos, es decir, un flujo digital de bits por un canal de comunicación, ya sea punto a punto o de punto a multipunto. Algunos ejemplos de estos canales son cables de par trenzado, fibra óptica, los canales de comunicación inalámbrica y medios de almacenamiento. Los datos se representan como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o infrarrojos. En la transmisión de datos encontraremos los siguientes tipos de comunicación. Simplex, la comunicación es unidireccional; dúplex o semidúplex, donde la comunicación es en ambos sentidos, pero no es simultánea; y full duplex, la comunicación es en ambos sentidos y simultáneos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de los medios de transmisión de datos. Para que ocurra la transmisión de datos, debe haber una línea de transmisión entre los dos equipos, también denominada canal de transmisión o canal. Dichos canales de transmisión están compuestos por varios segmentos que permiten la circulación de los datos en forma de ondas electromagnéticas, eléctricas, luz y hasta ondas acústicas. Es de hecho un fenómeno de vibración que se propaga a través de un medio físico. Ahora, normalmente los medios de transmisión vienen afectados por los factores de fabricación y encontramos entonces unas características básicas que los diferencian. Tenemos el ancho de banda, que a mayor ancho de banda proporciona mayor velocidad de transmisión. Tenemos los problemas de transmisión, se les conoce como atenuación y se define como alta en el cable coaxial y el par trenzado, y también baja en la fibra óptica. Tenemos las interferencias tanto en los guiados como en los no guiados y ocasionan la distorsión o destrucción de los datos. Y tenemos por último el espectro electromagnético, que se encuentra definido como el rango en el cual se mueven las señales que llevan los datos en ciertos tipos de medios no guiados. Ahora les mencionaré rápidamente algunas de las características de la transmisión de datos, y es que un bit que viaja por un camino de comunicaciones es en realidad una representación del estado eléctrico u óptico de la línea durante un cierto periodo de tiempo. Además, el bit 1 se puede representar situando en la línea una señal eléctrica fuerte durante una pequeña fracción de segundo, y el bit 0 se representaría durante una señal de bajo nivel durante el mismo periodo de tiempo. Ahora seguidamente veremos qué son las señales. La señal es, para decirlo de forma concisa, una información transmitida a través de la variación, que en la mayoría de los casos vendría siendo de voltaje, entre dos dispositivos electrónicos. Dependiendo del programa, que en este caso puede definirse como un diccionario para diferentes valores de señal, se produce el procesamiento de la señal y el dispositivo puede comunicarnos una salida deseada. Sin embargo, las señales no están necesariamente vinculadas a los dispositivos electrónicos solamente. Un gran ejemplo de transmisión de señales analógicas puede ser un termómetro, que esté a través de sus características físicas, el mercurio se expande o se contrae, por lo tanto, si se calibra correctamente, puede mostrarnos la temperatura en nuestro ambiente. Ahora, ¿qué es una señal analógica? Básicamente es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo, es decir, representando un dato de información en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas, como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas, como la presión, y térmicas, como la temperatura. Ahora, una onda sinusoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la voz y del video son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido o variaciones de la luz que corresponden a la información que se está transmitiendo. Las señales analógicas se pueden clasificar en simples o compuestas. Una señal analógica simple o una onda seno no pueden ser descompuestas en señales más simples. Una señal analógica compuesta está formada por múltiples ondas seno.
Además de esto, mencionando algunas de las características de las señales analógicas, se pueden procesar directamente y en tiempo real, consumen menos ancho de banda que las señales digitales, cuentan con dos parámetros, amplitud y frecuencia, se transmiten sin depender del contenido de la información y son señales de alta densidad. Ahora mencionaré algunas ventajas y desventajas de las señales analógicas. En las ventajas tenemos inmediatez, quiere decir que la señal se procesa en tiempo real e instantáneamente. Tenemos bajo costo, quiere decir que los dispositivos basados en sistemas analógicos son más económicos que los digitales. Y realista, porque la calidad de la señal es más apegada a la realidad y no es tan fácil de manipular. En las desventajas tenemos la comunicación, ya que los sistemas analógicos son susceptibles a las perturbaciones de la señal, degradación, a medida que se repite la transmisión de los datos, estos van perdiendo calidad, y dificultades, pues los dispositivos analógicos son mucho más difíciles de reparar. Muy bien, ya hemos visto las señales analógicas, ahora vamos a ver qué son las señales digitales. Estas son señales discretas que normalmente tienen finito número de valores y en sistemas binarios específicamente dos valores, alto y bajo, es decir, 1 y 0. Ahora, si observamos el gráfico de una señal digital, veremos una onda cuadrada que varía entre dos puntos y no toma ningún otro valor, como por ejemplo la imagen que tenemos a la derecha. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Ejemplo, el interruptor de la luz solo puede tomar dos valores o estados, abierto o cerrado, o la misma lámpara, encendida o apagada. Ahora, esto no quiere decir que la señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en general existe una forma de discretizarla unívocamente. Muy bien, ahora mencionaré algunas de las ventajas de las señales digitales, y es que ante la atenuación puede ser amplificada y reconstruida al mismo tiempo. Esto es gracias a los sistemas de regeneración de señales. Cuenta con sistemas de detección y corrección de errores en la recepción, tiene facilidad para el procesamiento de la señal, cualquier operación es fácilmente realizable a través de cualquier software de edición o procesamiento de señal. Permite la generación infinita con pérdidas mínimas en la calidad. Esta ventaja solo es aplicable a los formatos de disco óptico, la cinta magnética digital, aunque en menor medida que la analógica, ya que esta solo soporta como mucho 4 o 5 generaciones. También va perdiendo información con la multigeneración. Y la señal digital se ve mucho menos afectada a causa del ruido ambiental en comparación con las señales analógicas y permite que haya menos interferencia, sea una señal fluida o continua. Y bueno, mencionaré algunas pequeñas desventajas de las señales digitales. Esta necesita una conversión analógica digital previa y una decodificación posterior en el momento de la recepción. Requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj del transmisor con respecto a los del receptor y posee pérdida de calidad cada vez mayor en el muestreo respecto de la señal original. Ahora, como podemos ver en nuestra siguiente lámina, tenemos una tabla comparativa entre las señales analógicas y digitales. En cuanto a la continuidad, las señales analógicas, como ya había mencionado anteriormente, son continuas en el tiempo, a diferencia de las señales digitales que son discretas en el tiempo. En cuanto al ancho de banda, el ancho de banda de las señales analógicas es alto en comparación con el ancho de banda de las señales digitales, que es bajo. En cuanto a seguridad, pues las señales analógicas ofrecen menos seguridad y el robo de datos es posible. Y en las señales digitales proporcionan una alta seguridad y la encriptación es posible. En cuanto a los valores, pues las señales analógicas pueden tomar valores positivos y negativos. Y las señales digitales no suelen tomar valores negativos. En cuanto a la forma de onda, como también habíamos mencionado anteriormente, las señales analógicas suelen tener forma sinusoidal, en comparación con las señales digitales, que son en su mayoría pulsos cuadrados. En cuanto a la reproducción,
las señales analógicas pues son difíciles de reproducir si se contaminan con ruido, y esto es debido a su naturaleza continua, en comparación con las señales digitales, que estas son fáciles de reproducir si se contaminan con ruido. Esto es porque solo tienen 2 niveles. En cuanto a los requerimientos de energía, pues los equipos que utilizan señales analógicas requieren más potencia. En comparación con los equipos que utilizan señales digitales, estas requieren menos energía. Y en cuanto a la velocidad, pues la velocidad de transmisión de los datos de las señales analógicas es lenta, y la velocidad de transmisión de los datos de las señales digitales es más rápida. Ahora mencionaré algunas aplicaciones de las señales analógicas y digitales. Las señales analógicas se utilizan cuando se requiere una señal de tiempo continuo, como por ejemplo cuando se graba la voz. No se pueden utilizar señales digitales para representar clips de audio, porque cuando se escuchen esos clips no serán continuos y por lo tanto habrá una brecha entre el audio. Otro ejemplo de un dispositivo analógico es un termómetro. La temperatura se define para cada valor de tiempo, por lo que podemos decir que la temperatura es una señal continua. Ahora, las señales digitales se utilizan en computadoras, teléfonos inteligentes y electrónica digital. Normalmente procesan los datos como bits, por lo que usamos los términos megabits, gigabits, etc. para medir las capacidades de los dispositivos electrónicos digitales. Las señales digitales se utilizan ampliamente en la actualidad en comparación con las señales analógicas, y esto es debido a su velocidad de transmisión de datos y su inmunidad al ruido. Ahora vamos a dar una breve explicación de 3 términos sumamente importantes, que vendrían siendo la amplitud, la frecuencia y la fase. La amplitud o tensión se determina por la cantidad de carga eléctrica insertada en el cable. Esta tensión se puede poner a nivel alto o bajo, dependiendo del estado binario, esto es decir, 1 o 0. Otra característica eléctrica es la potencia, la cual determina hasta qué distancia se puede propagar la señal. Es igual a la distancia vertical desde cualquier punto de la onda hasta el eje horizontal. La máxima amplitud de una onda seno es igual al valor más alto que puede alcanzar sobre el eje vertical. Es decir, que la amplitud indica la altura de la señal. Ahora, la señal se distingue también por su frecuencia, es decir, el número de oscilación completa de la onda durante cierto periodo de tiempo. La frecuencia se mide en oscilaciones por segundo. La industria eléctrica ha definido la unidad en un hercio, que significa una oscilación por segundo. Dicha frecuencia se puede manipular dándole valores altos o bajos para poder representar los estados binarios 1 y 0. Y finalmente, la fase de la señal indica el punto que ha alcanzado la señal en su ciclo. En la figura, la fase de la señal son las siguientes: un cuarto de ciclo, un medio de ciclo, 3/4 de ciclo, un ciclo completo. La manera de representar 0 y 1 mediante esta técnica es por medio del desfasaje de la señal, representando el 0 con un cuarto de ciclo y el 1 con 3/4 de ciclo. Ahora vamos a hablar acerca de las distorsiones de transmisión. Los medios de transmisión pueden producir diferentes efectos y perturbaciones sobre la señal. Dichos efectos se pueden clasificar en función del parámetro al que afectan directamente, es decir, amplitud, fase o frecuencia, de los tonos individuales que componen la señal. Por otra parte, se dice que una señal ha sufrido distorsión en el medio de transmisión cuando cambia su aspecto con respecto a la señal original. Dicho fenómeno se produce cuando los efectos sobre su amplitud, fase o frecuencia de los tonos individuales no son uniformes. Por el contrario, cuando una señal transmitida y no distorsionada mantiene el mismo aspecto que la señal original. En este último caso, los efectos sobre amplitud, fase o frecuencia de los tonos individuales sí que son uniformes. Ahora, las distorsiones se pueden dividir en sucesos aleatorios y sucesos no aleatorios. Los sucesos aleatorios no se pueden predecir, a diferencia de los sucesos no aleatorios que son predecibles, por lo tanto se pueden aplicar mecanismos preventivos. Ahora, en las distorsiones aleatorias tenemos el ruido de impulso,
el desvanecimiento de la señal radio y los ecos. En las distorsiones no aleatorias tenemos la atenuación, el retardo y la distorsión de voltaje. Ahora, para hablar un poco más profundo sobre las distorsiones aleatorias, tenemos el ruido de impulso, que existen muchas fuentes de ruido de impulso y son todos los efectos electrónicos no deseados, como cambios de tensión, ruido de marcación, malos ajustes eléctricos y movimiento de juntas eléctricas mal conectadas. Tenemos el desvanecimiento de la señal radio. Este fenómeno se manifiesta de dos formas. Desvanecimiento selectivo ocurre cuando las condiciones atmosféricas envían una transmisión hasta el punto que las señales alcanzan el receptor en trayectorias ligeramente diferentes. Estas trayectorias resultantes pueden originar interferencia y errores en los datos. Tenemos el desvanecimiento plano, que tiene lugar durante la niebla y cuando el terreno circundante se encuentra muy húmedo. Estas condiciones cambian las características eléctricas de la atmósfera. Una parte de la señal transmitida es refractada y no alcanza la antena receptora. Tenemos los ecos y los cambios de fase, que en algunas ocasiones un ruido de impulso cambia la fase de la señal. El cambio normalmente es de corta duración y la fase puede alterarse y posteriormente volver a su estado original. Ahora, si esto no ocurre así, puede originarse errores en los datos. Y también vamos a hablar acerca de las distorsiones no aleatorias. Tenemos la atenuación, donde la intensidad de una señal se va atenuando, es decir, decae a medida que avanza a través del canal de transmisión. El nivel de atenuación depende de la frecuencia de la señal, del medio de transmisión y la longitud del circuito. Y tenemos también el retardo, donde una señal está formada por muchas frecuencias. Estas frecuencias no viajan a la misma velocidad y por ello alcanzan el receptor en instantes distintos. Los retardos excesivos crean errores conocidos como distorsión por retardo. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos de tratamiento de errores. La mayoría de los métodos empleados para la detección de errores de datos añaden bits redundantes al final del mensaje. La configuración real de bits redundantes se obtiene a partir de la secuencia de bits de datos. Y seguimos hablando acerca de los métodos de tratamiento de errores y algunas de las técnicas más utilizadas son las siguientes. Tenemos la verificación de redundancia vertical. Esta consiste en la adición de un bit, que vendría siendo un bit de paridad, a cada cadena de bits que forman un carácter. Este bit se pone a 1 o a 0 dependiendo de si se quiere que el número de bits a 1 sea par o impar. El bit de paridad se inserta en la estación transmisora, se envía con cada carácter del mensaje y se verifica en el receptor para determinar si la paridad de cada carácter es correcta. Ahora, si durante una transmisión se produce una perturbación que cambia un bit de 1 a 0, o al contrario, de 0 a 1, la verificación de paridad detectará este hecho. También tenemos la verificación de redundancia longitudinal. Esta técnica emplea la paridad, ya sea par o impar, a nivel de un bloque entero de caracteres. La verificación de bloque proporciona un método mejor para detectar los errores que se produzcan en los caracteres. Se emplea normalmente junto con la verificación de redundancia vertical y se denomina entonces código bidimensional de verificación de paridad bidimensional. Y por último tenemos la verificación de redundancia cíclica. Se divide la secuencia de datos del usuario por un número binario predeterminado. El resto resultante se añade al mensaje como campo de CRC. La secuencia de datos sufre en el extremo receptor la misma operación y a continuación se compara con el campo CRC. Si los dos valores son idénticos, el mensaje se acepta como correcto. Seguidamente explicaré tres términos sumamente importantes y el primero de ellos será el promediado conjunto. Estas son sucesivas series de datos, es decir, matrices, que se recogen y suman punto por punto. Este proceso a menudo se denomina coadición. Después de terminar la recogida y la suma, los datos se promedian dividiendo la suma para cada punto por el número de barridos realizados. El otro término que vamos a explicar viene siendo el promediado por grupos. Es un procedimiento digital para suavizar irregularidades de una forma ondulatoria, suponiéndose que las mismas son consecuencia de ruido.
Se supone que la señal analítica analógica varía solamente con el tiempo y que el promedio de un número pequeño de puntos adyacentes es una medida mejor de la señal que cualquiera de los puntos individuales. Y por último, hablaremos acerca del filtrado digital. Puede llevarse a cabo mediante un procedimiento de transformada de Fourier, en este caso la señal original, que varía en función del tiempo, es decir, una señal en el dominio de tiempo, se transforma en una señal en el dominio de frecuencia, en la que la variable independiente es ahora la frecuencia en lugar del tiempo. La señal frecuencia se multiplica por la respuesta de frecuencia de un filtro digital que elimina una cierta región de frecuencias de la señal transformada. La señal filtrada en el dominio de tiempo se recupera a continuación por medio de una transformada de Fourier inversa. Esto ha sido todo para el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención.